Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, Demar, cuénteme al oído cuántas hectáreas de coca hay sembradas en Colombia en este momento. No, doctor Fernando. Una pregunta más sencilla. Esa No, es imposible de contestar en la medida en que no hay duda, doctor Fernando, que estamos hablando de mucho más de 245.000 hectáreas de coca sembradas por cuenta del gobierno del cambio que no persigue el narcotráfico y que, por supuesto, no le interesa perseguirlo, porque eso significaría darle un golpe de mano a las estructuras terroristas con las que ellos están negociando, porque es que ahí es donde está el gran secreto del diálogo de la paz con el ELN. yo le aseguro que son más de 300.000 hectáreas sembradas de coca las que hay en el país. ¿En cuánto va la erradicación? O esa tampoco se lo han dicho, porque usted lo ha pedido, que se lo digan. Sí, y lo que han erradicado son 2.000 o 4.000 hectáreas de coca en lo que va del año. 2.000 o 4.000. Total, no sabemos exactamente, pero no se ha erradicado nada, nada. Sobre 200 y tantas mil hectáreas que estaban sembradas de coca 31 de diciembre, pues eso no significa nada. 2.000 Recuerde usted hectáreas. que el mes de enero y el mes de febrero, doctor Fernando, Ministerio de Defensa lo que dijo fue que no se había logrado la contratación con los equipos de erradicadores manuales y que por lo mismo no había habido estrategia de erradicación de cultivos. Eso nunca había ocurrido. Definitivamente, como lo decía la senadora Cabal, este es el gobierno de la improvisación. ¿Cómo es posible que empiece el año nuevo y resulta que en enero y en febrero no se puede erradicar coca porque no están contratados los erradicadores? Esa es la Eso, disculpa, además, eso es esa es la increíble, disculpa, claro. por Dios, eso no es Pero además, improvisación. pero Eso no además es improvisación. aplauden los narcotraficantes, aplaude el ELN, aplaude las FARC, aplaude el Clan del Golfo, los que están sentados en la mesa de diálogo con el presidente Gustavo Petro, porque a fin de cuentas su negocio está blindado, está tranquilo, está a salvo. Esa es la realidad y seguramente esa ha sido también parte de la negociación que los colombianos no conocemos. Bueno, está lista la comisión de acusaciones que va a conocer de las denuncias que ante ella están elevando congresistas, las que presentó el doctor Abuchaibe, con quien hablábamos ayer en la hora de la verdad. ¿Está lista la comisión de acusaciones? ¿Ya Petro tiene la gente que lo absuelva? Pues diría yo que sí, doctor Fernando. Vea, en la comisión de acusaciones está Alirio Uribe, que sabemos ha sido siempre afín a las causas de la izquierda y del petrismo en este caso. Gloria Arizabaleta, que fue ex esposa, o es ex esposa, perdóneme, de Roy Barreras, y que ambos son del pacto histórico, tanto Lirio Uribe como Gloria Arizabaleta, y Wilmer Carrillo del partido de la U. Ellos son los que van a indagar respecto de las denuncias y van a establecer si hubo o no ilegalidad. Esto parece un chiste que se cuenta solo, además, y mal chiste. Entonces, los del pacto histórico y este señor del partido de la U, eh, recordemos que el partido de la U hasta hace unos cuantos días era partido de gobierno, al igual que obviamente el pacto histórico, que es el partido de Gustavo Petro, que hace parte del movimiento de Gustavo Petro, porque el partido de Gustavo Petro es Colombia Humana. Estos son el petrismo juzgando, investigando a Gustavo Petro. Esto es un chiste. ¿A quién le cabe en la cabeza que alguien va a decir algo malo o algo que señale a Gustavo Petro? Bueno, A nadie. recordemos que en el juicio que se le siguió en la Cámara de Representantes a Ernesto Samper Pizano por el proceso 8000, terminó por ganar la absolución de Samper Pizano contra la entrega de una fabulosa cantidad de auxilios parlamentarios. Se compró la Cámara de Representantes toda entera, la que era necesaria para conseguir su absolución, el doctor Samper Pizano. Cuando las pruebas estaban ahí, las pruebas estaban al canto. Y ahí está mi libro que lo dice, y ahí están todas las pruebas de un proceso extraordinario donde Fernando Botero escribió más de 900 páginas de indagatoria
contando cómo se hizo toda la trampa a los famosos límites de gasto y al recibo de dinero de los narcotraficantes del Valle del Cauca principalmente. Principalmente, porque no sabemos la plata que llegó de la monita retrechera, otras platas pudieron llegar, pero ese fue el proceso 8.000. Ahora estamos en el proceso 16.000, llamado así porque son 15.000 millones de pesos que recibió Armando Benedetti. No sea, él dijo que estaba borracho, pero no ha dicho que dijo mentira, ¿no? Él dijo que no, después salió con el cuento de que él estaba borracho y que se dejó llevar por la ira. Pero en los audios, doctor Fernando, de Armando Benedetti, él advierte en uno de los audios, de los tantos que grabó, y sepan que no lo digo porque esté borracho ni nada. Bueno, y en hay todo un adagio caso, popular, ¿no? A los borrachos, a los locos y a los niños algo habrá que creerles. pues Gustavo Petro alistará todo lo que conviene para tener en la Cámara de Representantes la mayoría que necesite. Vamos a ver qué hacen el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U, que no son originalmente partidos de gobierno, no tienen afinidad ninguna con Gustavo Petro. La afinidad de César Gaviria con Gustavo Petro, ¿cuál es? Ninguna. Recuerden ustedes que Álvaro Gómez Hurtado, el gran jefe conservador en el siglo XX, fue asesinado en el proceso 8.000. ¿Lo recuerdan? Pues ahí están en el proceso 16.000 los conservadores acompañando a quienes en última son los continuadores de los asesinos de Álvaro Gómez Hurtado. ¿Será eso posible? Bueno. El caso es que tenemos estos tres representantes: Uribe, que es miembro del Polo Democrático, cercano al presidente Petro, defensor de las causas de Petro, y cabeza de lista, que fue del Pacto Histórico en Bogotá, Gloria Arizabaleta, abogada, trabajó en la Fiscalía General de la Nación, en la Procuraduría, ex esposa de Roy Barreras, y Wilmer Carrillo, que estoy revisando, doctor Fernando, es el presidente de la comisión, es de Norte de Santander. Recientemente la Corte Suprema de Justicia lo acusó por haber ordenado de forma irregular el pago de 258 millones de pesos cuando era secretario de Infraestructura de su departamento. Estos son pues los tres representantes que instruyen la causa en contra de Gustavo Petro en la comisión de acusaciones. Bueno, estábamos recordando a Álvaro Gómez Hurtado, pero tenemos que recordar también a Luis Carlos Galán. ¿Me quiere revisar la fecha exacta de la muerte de Luis Carlos Galán en una tarima pronunciando un discurso, cuando iba a pronunciar un discurso? Claro. Y 18 de agosto del 89. El 18 de agosto del 89. 4 años después de la toma del Palacio de Justicia, que fue en el 85. Así es. Ah, bueno. Y por la toma del Palacio de Justicia hemos llegado a la conclusión de que quienes tomaron el Palacio de Justicia y asesinaron a 12 magistrados del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia son unos héroes, mientras que quienes salvaron a la patria, el general Arias Cabrales, el coronel Luis Alfonso Plazas, están siendo perseguidos. El coronel Plazas ahora en un proceso en los Estados Unidos que no tiene ni pies ni cabeza, pero que de todas maneras atormenta y confunde. Mientras el general Arias Cabrales está preso. ¿Habrá derecho a eso? Por Dios. Que por la desaparición y la tortura de no sé cuánta gente. Mentiras, mentiras. Ahí están hablando de la tortura del señor Urán, que fue muerto dentro del palacio por el M-19, como nos lo dijo en 2 ocasiones, cuando menos, el magistrado que lo vio morir y que murió en sus brazos. Pero ahora resulta que salió con vida y que salió dando salticos y que después lo desaparecieron y lo torturaron. No hay derecho. El no hay magistrado derecho. Samuel Buitrago, quien lo comentó aquí, doctor Fernando, en La Hora de la Verdad. Relató Y con tenemos todo las detalle. grabaciones, y Sí, están las sí, grabaciones. Ese fue el destino de este hombre, que no era magistrado, como están diciendo que era magistrado. No era magistrado, lo que no significa nada en su contra. Era un modesto auxiliar de un magistrado y fue asesinado por el M-19 en aquella fecha trágica de 1985. Y después vino el asesinato de Luis Carlos Galán, vino el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado,
precisamente cuando Álvaro Gómez Hurtado escribía cómo se caía el régimen. El régimen se caía Samper Pizano y asesinaron a Álvaro Gómez Hurtado y ahora dicen las FARC que lo mataron ellas. Mentiras, mentiras, parte de un juego, parte de una estratagema para que nadie siga preguntando quién mató a Álvaro Gómez Hurtado cuando todos lo sabemos. Bueno, Demar, nos vamos a sesiones extraordinarias del Congreso, ¿no? El Congreso Sí, señor, termina. Aquí no hay afán, no hay afán, lo dijo el ministro de Salud, el ministro de Salud del gobierno Petro. Fue claro en decir que la reforma que están tramitando podrá seguir su curso tranquilamente porque van a solicitar sesiones extraordinarias desde el 20 de junio hasta el 20 de julio. Significa que el receso legislativo que siempre se produce constitucionalmente en esta fecha de mitad de año no tendrá lugar. Vamos a ver si Luis Fernando Velasco hace la solicitud como corresponde y se le concede por parte de la mesa directiva del Congreso ese receso, esas sesiones extraordinarias para tramitar las normas de Gustavo Petro. Para tramitar las reformas de las que nos hablará otra vez Gustavo Petro, reformas que son desastrosas para el país, la reforma a la salud espantosa, la reforma a la jubilación. Ojo, doctor Petro, mire que en Francia, que es la nación madre de la democracia moderna, con la revolución de 1789, siguen todavía los desmanes y las protestas porque quieren tocar el tema de la jubilación. Tenga cuidado, que es un tema bien sensible. Y sobre todo, pregúntese si usted quiere aliviar la condición de muchos que no tienen una jubilación y que uno quisiera que la tuvieran, si eso que va a ocurrir está financiado. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Cómo el dinero que va a costar, Demar, la reducción de las semanas cotizables por las mujeres? Maravilloso que a las 1000 semanas queden jubiladas. ¿Cuánto vale eso? ¿Alguien lo ha dicho, Demar? No, señor, no. ¿Sabe usted que no? No lo han dicho, pero además quien lo diga se va del gobierno, como se fue José Antonio Campo, como se fue el ministro Gaviria, por decirlo. La ministra de Agricultura. La ministra de Agricultura, claro, por decirlo, porque la reforma a la salud supone más de 100 billones de pesos en los próximos años para Colombia, 100 billones de pesos. Sostenibilidad fiscal no existe para la reforma a la salud. Y ese es el gran problema. Y el problema más grande fue, claro, decirlo para que simplemente los echaran, porque ya Petro lo advirtió desde, ya no el balcón, sino desde la Plaza de Bolívar, con unos cuantos que lo acompañaron, y estos funcionarios públicos, por supuesto, que obligados tuvieron que salir para proteger su contratico, su pena de perderlo, a no acompañar a Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar. Muy bien. Que la señora Alcocer volvió al Congreso, Demar. Está muy aficionada al Congreso, a que le expliquen cómo funciona eso. Ya la excusa tonta que echó el ministro en su momento, que recuerda usted, el ministro del Interior, Prada, decía que la doctora Verónica Alcocer había querido ir al Congreso a ver cómo funcionaba. Eso ya, ese cuento ya se pasó de moda, porque Verónica Alcocer apareció nuevamente esta semana en el Congreso de la República con la esposa de Daniel Quintero, el alcalde de Medellín. Estuvieron juntas, entraron a la Comisión Segunda del Senado de la República, donde se realizaba el ascenso del señor general William René Salamanca a full, y ella se sentó en una de las curules de los senadores, y ahí estuvo durante toda la sesión. Es grosero, es grotesco ver cómo la esposa del presidente se sienta en las sesiones del Congreso de la República. Esto es el irrespeto absoluto a la separación de poderes. A propósito de William René Salamanca, Demar, estemos atentos a los honores que William René Salamanca le rinda al policía asesinado por los revolucionarios de la Universidad Nacional, por los que cogieron a papas bombas a los policías. Vamos a ver qué homenaje le hacen
a la memoria de ese policía. ¿No le parece interesante? Vamos a ver qué dice, porque cuando menos el presidente Petro le dio poca importancia al asunto. Bueno, es que, a ver, estoy esperando demasiado, yo lo sé. Sí, ni a Petro ni a Francia le importan los hombres de la fuerza pública. A ellos les preocupa los buenos muchachos de la primera línea y las garantías para los terroristas. No podía pasar desapercibida la afirmación de Gustavo Petro, ¿sabe, doctor Fernando? En una larga locución de más de 40 minutos que dio desde la Plaza de Bolívar. Y ese afán que tiene Gustavo Petro por darle garantías a los terroristas, a los guerrilleros y a las bandas criminales es una cosa absurda. Claro, él dice que hay que darles garantías en el marco de la paz, ¿no? Porque todo sea por la paz total. El caso es que en medio de su discurso, y espero, aquí le estoy pasando el archivo a Quique para poderlo poner al aire, Gustavo Petro se refiere a las víctimas, pero él dice que la verdadera paz está cuando se le da los derechos a las personas y las garantías a los guerrilleros o a los criminales. Es increíble, Gustavo Petro hablando de garantías para los criminales. Bueno, obviamente está en el proceso de paz que llaman y ya veremos qué va a firmar doctor Fernando en las próximas horas, lo sabremos, con el ELN, donde nos cuentan muy al oído lo que va a quedar establecido en ese acuerdo ELN Gobierno Petro. Primero es un cese bilateral durante unos 6 meses a nivel nacional, donde el ELN no dejará de ejercer control territorial, no dejará de ejercer actividades criminales como puedan ser homicidio, secuestro y narcotráfico. Lo único que va a haber en el cese bilateral será el que la fuerza pública no puede perseguir a los criminales de esa guerrilla. Eso es lo que hay en el famoso la firma del cese bilateral. Escuchemos qué fue lo que dijo Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar respecto a los derechos de los ciudadanos y cómo defiende las garantías para los criminales. El primer requisito de la paz es que el pueblo tenga justicia. No es si los guerrilleros, los miembros de las bandas, los integrantes de las organizaciones que hoy matan en Colombia puedan tener alguna garantía, que sí, que lo necesitan. Pero el primer requisito de la paz es que el pueblo tenga todas las garantías. Una garantía que sí la necesitan. Los criminales de Colombia necesitan una garantía. ¿Lo escucharon? Bueno, pues esa garantía se las van a dar hoy con un acuerdo que parece un acuerdo internacional, como algo parecido a lo que firmó el presidente Santos con las FARC, ¿no? Y ahí está, Sí, las FARC haciendo de las suyas. Y ahora tranquilamente de mar nadie le ha dado importancia al hecho de que se fueron a sembrar la coca a Venezuela. A eso no se le ha dado importancia y la tiene inmensa, inmensa. ¿Cuánta coca habrá sembrada en Venezuela? Que tiene obviamente el apoyo del gobierno bolivariano de Nicolás Maduro, todo el apoyo, porque eso es dinero para su bolsillo, dinero para mantener sus huestes, dinero para garantizar la tiranía que ejerce sobre los pobres hombres y mujeres de Venezuela. pues no hay cuentas de eso, doctor Fernando, y por lo pronto seguimos viendo los coletazos de lo que fue el discurso de Gustavo Petro. Más de 40 minutos utilizados para victimizar a Francia Márquez, de quien dice los medios de comunicación la odian, qué forma de utilizar las palabras, por ser negra. Luego para atacar las encuestas, porque claro, cuando las encuestas no le favorecen, las encuestas son malas, y ha dicho también de una manera muy fuerte, mentirosas. Este es el discurso más radical que le he escuchado a Gustavo Petro, sin duda. Él ha dicho que quiere un gobierno solo para poder lograr eliminarlo del poder, o sea, sacarlo del poder. Él dice que quiere un presidente en la cárcel y insiste en su teoría fantasiosa del golpe blando, y dice que quieren hacer con él lo que hicieron con Pedro Castillo en el Perú. Ha de ser que Petro no sabe que Pedro Castillo era tremendo criminal y por eso terminó en la cárcel. Y dice que no está solo y que el pueblo que lo apoyó en las calles será el que lo va a seguir apoyando de aquí en adelante. Y claro, que dice una cantidad de mentiras como, entre otras, afirma Gustavo Petro, que salieron hubo 200 puntos en Colombia marchando en favor del cambio.
falso de toda falsedad. El puesto de mando unificado de la Policía Nacional dio cuenta que solamente fueron 80 actividades de manifestación en Colombia, no 200, como lo afirmó Gustavo Petro. Y 16.000 personas en las calles de Colombia. ¿Eso qué es? Eso no es No 200.000, nada. como dijo Gustavo Petro. Eso no es nada. Eso no es nada. 16.000 personas que son funcionarios públicos. 16.000 funcionarios públicos o contratistas del Estado. Eso fue lo que logró sacar Gustavo Petro. Bueno, eso es lo que tenemos. Demar, aquí me están acusando y me están regañando los oyentes porque yo dije que Benedetti seguía siendo embajador y me dicen que eso no es posible, que cómo se me ocurre decir en la hora de la verdad semejante cosa. Sálveme. Pues sí, 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 sí. Armando Benedetti sigue siendo embajador del gobierno colombiano y lo será, aunque a nadie le quepa en la cabeza, porque pues claro, ya lo sacaron por la puerta de atrás a patadas. Recuerde usted que lo dijo el mismo canciller, dijo que no se le puede creer a un drogadicto, pero lo cierto es que será embajador hasta el 18 de junio. Y se fue del país nuevamente, esta vez para Turquía, eh, sin permiso de la Cancillería. Nadie entiende la jugada. O sea, si les parece tan loco y drogadicto, porque es que son las palabras que utilizó el gobierno en contra de Benedetti, ¿por qué lo van a dejar más tiempo como embajador? Eso sí, no lo entiende definitivamente nadie. ¿Y se fue para Turquía o para Italia? Y dicen que para Turquía la final de la Champions. No me Mm, consta y eso pues entiendo que él lo ha expresado en algún momento. Lo cierto, y averigüemos quién pagó el pasaje. Averigüémoslo, por no dejar. Si el pasaje se lo compraron en la Cancillería, ¿no? mm, bueno, corrijo, hasta el 23 de junio estará como embajador Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela, hasta el 23 de junio. Estoy viendo aquí el decreto, dice aceptación de renuncia, aceptar a partir del 23 de junio del 2023 la renuncia presentada por Armando Alberto Benedetti Villaneda al cargo de embajador extraordinario plenipotenciario, código 0036, grado 25 de la planta de personal del despacho de jefes de misiones diplomáticas y oficinas consulares adscrito a la Embajada de Colombia ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Y doctor Luego, hasta Fernando, el 23 de junio, Benedetti seguirá siendo servidor público claro, y y, seguirá ganando sueldo y seguirá teniendo prestaciones sociales. Y los viajes que haga, pues tienen que ser por cuenta del Estado colombiano. ¿O de quién? claro, por supuesto, Averigüe, por supuesto, averigüémoslo, por supuesto. averigüémoslo. Dos Bueno, noticias de último minuto, doctor Fernando. La primera, la Fiscalía imputará a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, por el delito de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales por la celebración de 106 contratos de prestación de servicios justo antes de salir del cargo. usted dijo que eran dos noticias. Y ¿Era la una sola? segunda, y la segunda noticia, doctor Fernando, tiene que ver con la situación del patrullero del SMAT, del hombre del SMAT, que ayer fue atacado por los terroristas en la Universidad Nacional. Le han tirado una papa bomba, no sé si vieron el video, por fortuna tenía casco, o si no hubiera sido una tragedia espantosa. Nos comentan que está en coma inducido. Ah, no ha Eh, muerto. no ha muerto, no ha muerto. Bueno, pedimos disculpas porque nos dieron la noticia de que estaba muerto el policía. Entonces no ha muerto. Elevemos una oración al cielo para que lo mantenga con vida, pero en buenas condiciones. Y una tercera noticia Ah, también. las dos noticias eran tres. Las dos noticias eran tres. Viene, obviamente, revolcón nuevamente en el gobierno de Petro. Esto es una cosa de más o menos todos los días, el drama del minuto a minuto. Se iría la ministra de Educación. Me llama mucho la atención porque es que Aurora Vergara no creo que lleve 3 meses siquiera en el ministerio. Saldría Aurora Vergara, que es cuota directa de Francia Márquez en el Ministerio de Educación. Saldría el director del ICETEX, sale el presidente del Fondo Nacional de Ahorro, pero ese sí que sale. Petro le dio término perentorio para que dejara el cargo. Y se van los que nombró pues, del Partido Liberal, según él dijo, porque tenía que respaldar al gobierno de Petro. Pues Sí, es la orden que él dio, doctor Fernando, y se supone que así actuará. muy bien. Claro, es la orden que él dio.